¿Quién dijo que la cocina peruana no es la mejor del mundo? Prepárate para un golpe de sabor que dejará en ridículo a otras gastronomías. Hoy te muestro 10 platos que hacen que Perú domine el continente. Y sí, vamos a compararlos con México, Argentina, Chile y más. ¿Podrán superarlos? Descúbrelo ahora. Suscríbete y comencemos. Número 1. Sopa seca con carapulcra. Comenzamos nuestro recorrido culinario con la sopa seca con carapulcra, una exquisita combinación de dos platos emblemáticos de la cocina peruana. La sopa seca es un plato reconfortante que consiste en fideos cocidos en un caldo espeso y fragante, elaborado con culantro, cilantro, ají y una variedad de especias que aportan profundidad y calidez. Por su parte, la carapulcra es un guiso tradicional hecho a base de papa seca, maní y carne de cerdo, que se cocina a fuego lento para lograr una textura suave y un sabor robusto. Este plato no solo es un deleite para el paladar, sino que también es una representación de la rica herencia cultural peruana. La combinación de la frescura de la sopa seca y la sustancia de la carapulcra crea un equilibrio perfecto que refleja la diversidad de ingredientes locales. Cada bocado ofrece una experiencia única que resalta las tradiciones culinarias transmitidas a través de generaciones. En comparación con el mole mexicano, que también utiliza una mezcla rica de especias, la sopa seca con carapulcra se distingue por su textura más densa y su sabor terroso, gracias a la papa seca y el maní. Ambos platos celebran el uso ingenioso de las especias, pero esta fusión peruana destaca por su autenticidad y carácter propio. Y para acompañar esta deliciosa experiencia gastronómica, exploremos un refresco que complementa a la perfección la riqueza de la sopa seca con carapulcra. Número 2. Chicha morada. De la contundencia de la sopa seca con carapulcra, pasamos a la frescura de la chicha morada. Esta bebida tradicional peruana se elabora a base de maíz morado, piña, canela, clavo de olor y azúcar. Esta refrescante bebida es famosa por su color vibrante y su sabor dulce y especiado. Se sirve fría y es ideal para acompañar una comida o para refrescarse en un día caluroso. Mi amigo Luis, quien creció en Cusco, me contó que la chicha morada es una bebida imprescindible en las celebraciones familiares. El color púrpura intenso y el primer sorbo de esta bebida crean una experiencia sensorial completa, con un equilibrio perfecto entre dulce y picante. Esta bebida contrasta mucho con la chicha venezolana, que es una bebida cremosa hecha a base de arroz y leche. En cambio, la chicha morada es mucho más ligera y frutal, mientras que la chicha venezolana es más sustanciosa y perfecta como merienda. La chicha morada se disfruta como una bebida refrescante en cualquier momento del día. Después de refrescarnos con una chicha morada, seguimos nuestro recorrido culinario con un platillo lleno de tradición y sabor. Número 3. Cabrito norteño. Descubramos el fascinante cabrito norteño, un plato emblemático del norte de Perú que captura la esencia de su rica cultura culinaria. Este manjar se elabora con cabrito, chivo joven, que se cocina lentamente en un adobo vibrante, compuesto por ají, culantro, chicha de jora y una variedad de especias. Este proceso de cocción cuidadoso permite que la carne se vuelva excepcionalmente tierna y jugosa, creando una experiencia gastronómica que es un verdadero deleite para los sentidos. El adobo, especialmente con la chicha de jora, no solo aporta un sabor distintivo, sino que también cuenta historias de tradiciones ancestrales y celebraciones familiares. Cada bocado está impregnado de la rica herencia indígena y española que define la gastronomía peruana, convirtiendo este plato en un símbolo de identidad regional. Al hacer una comparación con el asado argentino, encontramos una interesante diferencia en los enfoques culinarios. Mientras que el asado resalta la simplicidad y pureza de la carne cocida a la parrilla, el cabrito norteño se distingue por su adobo lleno de matices y complejidad. Aquí, cada elemento del plato juega un papel fundamental en la creación de un perfil de sabor único, haciendo que cada porción sea no solo una comida,
sino también una celebración de la riqueza cultural del Perú. Número 4. Arroz con pato. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al arroz con pato, un plato emblemático de la cocina peruana. El pato se cocina lentamente en un caldo de cerveza negra, ají amarillo y culantro, y se sirve sobre una cama de arroz con especias. Este plato es una verdadera obra maestra de la gastronomía peruana. Mi amiga Maritza, que es chef en Lima, me explicó que el arroz con pato es uno de los platos más demandados por su riqueza de sabores. El aroma del pato cocinado en cerveza negra y ají amarillo combina perfectamente con el arroz, creando una experiencia gastronómica inolvidable. En comparación con el arroz con pollo colombiano, el arroz con pato peruano tiene un sabor más robusto y especiado debido a la utilización de la cerveza negra y el ají, mientras que el arroz con pollo colombiano es más ligero y fresco. El arroz con pato ofrece una experiencia gastronómica más profunda y rica. Después de disfrutar de la riqueza del arroz con pato, pasamos a un guiso reconfortante que te hará sentir como en casa. Número 5. Chambray trujillano. De la opulencia del arroz con pato, pasamos al chambray trujillano, un plato tradicional de la región de Trujillo que es conocido por su profundo sabor y textura reconfortante. Este guiso se elabora con carne de cerdo, ají panca, maíz mote y una variedad de especias que se combinan perfectamente para crear un plato que es a la vez complejo y delicioso. El chambray trujillano se cocina lentamente para permitir que los sabores se mezclen y penetren en la carne. El cerdo se adoba con ají panca, una especie de chile peruano que le da un color rojo intenso y un sabor ahumado. Luego se añade maíz mote, un tipo de maíz grande y suave que aporta una textura única al guiso. Las especias, que pueden incluir comino, ajo y culantro, se mezclan para crear un caldo espeso y sabroso. Probé el chambray trujillano en una visita a la ciudad de Trujillo, y fue una experiencia culinaria inolvidable. La carne de cerdo se deshacía en la boca, y cada bocado estaba lleno de sabor gracias a la mezcla de especias. El maíz mote añadía una textura agradable y contrastaba perfectamente con la suavidad de la carne. El ají panca le daba al plato un toque ahumado que lo hacía aún más delicioso. A diferencia del pastel de choclo chileno, que es un pastel de maíz con carne, el chambray trujillano tiene una consistencia más líquida y un sabor más profundo debido a las especias y el maíz mote. Ambos platos son reconfortantes y deliciosos, pero el chambray trujillano ofrece una experiencia gastronómica diferente y rica en especias. Mientras que el pastel de choclo es más dulce y tiene una textura similar a la de un pastel, el chambray trujillano es más como un guiso que calienta el alma. De Trujillo nos dirigimos a los Andes para descubrir un plato tradicional que desafía a los paladares más aventureros. Pero espera, ¿qué te está pareciendo este recorrido por los sabores ocultos de Perú? Espero que estés encontrando estos platos tan fascinantes como deliciosos. Recuerda dar like, suscribirte y quedarte hasta el final, porque el secreto mejor guardado de la gastronomía peruana puede estar justo delante de ti. Te animo a quedarte con nosotros hasta el final para descubrir la historia completa de estos deliciosos y sorprendentes platos que han conquistado al mundo. Seguimos. Número 6. Cuy guisado. El cuy guisado es un plato tradicional de los Andes peruanos, donde el cuy, conejillo de Indias, se cocina en un guiso de ají, ajo, cebolla y otras especias hasta que queda tierno y sabroso. Este plato no solo es una parte importante de la cultura andina, sino que también ofrece una experiencia culinaria única que refleja la tradición y el ingenio de los pueblos andinos. Mi amigo Juan, que creció en la región de Ayacucho, me contó que el cuy guisado es una de las delicias más esperadas en las festividades familiares. Me explicó que la preparación del cuy guisado es todo un ritual. Primero, el cuy se limpia y se adoba con ají y especias. Luego, se cocina lentamente en una mezcla de ajo, cebolla y ají hasta que la carne está tan tierna que prácticamente se deshace en la boca. El aroma del guiso llena toda la casa
y el sabor es algo que se queda grabado en la memoria de quienes lo prueban. El guiso de cuy es una combinación perfecta de sabores. El ají aporta un toque picante, mientras que el ajo y la cebolla añaden una base de sabor profunda y rica. La carne del cuy, que tiene una textura única, absorbe todos estos sabores y se vuelve increíblemente tierna. Es un plato que no solo alimenta el cuerpo, sino que también conecta a las personas con sus raíces culturales. Ahora, si comparamos el cuy guisado peruano con el cuy asado ecuatoriano, veremos algunas diferencias clave. Mientras que el cuy guisado se cocina lentamente en un guiso de especias, el cuy asado ecuatoriano se asa a la parrilla hasta que la piel queda crujiente. Ambos platos son deliciosos, pero ofrecen experiencias diferentes. El cuy guisado tiene una textura más suave y un sabor más profundo debido al guiso de especias. En cambio, el cuy asado ofrece una experiencia más crujiente y directa. Número 7. Alcancacho. Desde los Andes, nos dirigimos a la región de Ayacucho para probar el alcancacho. Este plato típico se prepara adobando carne de res, con ají panca, ajo, vinagre y otras especias antes de ser asada a la parrilla. El resultado es una carne jugosa y llena de sabor. Conocí a un chef local en Ayacucho que me explicó la importancia del adobo de ají panca y vinagre para darle ese sabor característico al alcancacho. El aroma de la carne asada con estas especias es inigualable, y al probarla, la jugosidad y el toque ahumado la hacen irresistible. A diferencia del taco de carne asada mexicano, el alcancacho tiene un sabor más ahumado y especiado, debido al adobo de ají panca y vinagre. Mientras que los tacos de carne asada son más ligeros y frescos, el alcancacho ofrece una experiencia más profunda y rica en sabor. De Ayacucho nos dirigimos a la Amazonía peruana para descubrir un plato envolvente en sabor y tradición. Número 8. El juane. El juane es un plato tradicional de la Amazonía peruana, donde el arroz se mezcla con especias, carne, puede ser pollo, cerdo o pescado, y se envuelve en hojas de bijao antes de ser cocido al vapor. Este plato es un reflejo de la riqueza y diversidad de la Amazonía peruana. Probé el juane durante un viaje a Iquitos, en el corazón de la Amazonía peruana. El aroma de las hojas de bijao y el sabor especiado del arroz y la carne hicieron de este plato una experiencia inolvidable. La textura suelta del arroz y la frescura de las especias amazónicas crean un plato que es tanto exótico como reconfortante. Se me pareció mucho al tamal colombiano, que también se envuelve en hojas y se cocina al vapor. Sin embargo, el juane tiene una textura más suelta y un sabor más fresco debido a las especias amazónicas y las hojas de bijao. Mientras que el tamal colombiano es más denso y sustancioso, el juané ofrece una experiencia más ligera y exótica. Después de explorar la Amazonía, volvamos a la costa peruana con un clásico que conquista a todos los paladares. Número 9. Pollo a la brasa. El pollo a la brasa es uno de los platos más populares de Perú, donde el pollo se adoba con una mezcla de especias y se cocina lentamente en un asador giratorio, lo que le da una piel crujiente y un interior jugoso. Este plato es un verdadero orgullo nacional y una delicia que no puedes dejar de probar. Mi buen amigo Jorge, de Lima, me contó que el pollo a la brasa es un imperdible en cualquier reunión familiar. El aroma del pollo asándose lentamente en el asador giratorio es irresistible. Al primer bocado, la piel crujiente y el interior jugoso del pollo ofrecen una combinación de especias que te deja queriendo más. A diferencia del pollo en brasas venezolano, el pollo a la brasa peruano se destaca por su adobo especial y su cocción en asador giratorio, lo que le da un sabor único y una textura irresistible. Mientras que el pollo en brasas venezolano es más simple y directo, el pollo a la brasa peruano ofrece una experiencia más compleja y rica en sabores. Para cerrar nuestro recorrido culinario, viajemos de nuevo a la tierra andina con una técnica de cocción ancestral que celebra la unión de la tierra y la comida. Número 10. Pachamanca.
La pachamanca es una técnica de cocción ancestral peruana, donde la carne puede ser cerdo, pollo, cordero o cuy, y las verduras se cocinan en un horno de piedras calientes enterrado bajo tierra, adobadas con hierbas y especias. Este plato es un verdadero testimonio de la rica herencia cultural de Perú. Tuve la oportunidad de participar en una ceremonia de pachamanca en la región de Huancayo. La preparación del horno de piedras calientes y la cocción lenta bajo tierra crean un plato con un sabor terroso y ahumado que es inigualable. La combinación de carnes y verduras adobadas con hierbas andinas ofrece una experiencia culinaria única y memorable. Si lo comparamos con el asado argentino, la pachamanca tiene un sabor más terroso y ahumado, debido a la cocción bajo tierra y el uso de hierbas andinas. Mientras que el asado argentino se enfoca en la pureza de la carne, la pachamanca ofrece una experiencia más rica y compleja en sabores, destacando las técnicas ancestrales de cocción. Ingredientes distintivos de la cocina peruana. Antes de concluir, hagamos una mención especial a algunos de los ingredientes más utilizados en la cocina peruana, que le dan ese sabor característico y único. Primero, ají, un tipo de chile que se usa en muchas preparaciones, tanto fresco como seco. Algunos tipos populares incluyen el ají amarillo, ají panca y ají mirasol. 2. Maíz morado, utilizado en la preparación de la famosa chicha morada y otros postres. Tercera, chicha de jora, una bebida fermentada de maíz que se usa como adobo en varios platos, como el cabrito norteño. Culantro, conocido en otros lugares como cilantro, se usa ampliamente para dar frescura a muchos platos. 5. Huacatay, una hierba peruana que añade un sabor único a guisos y salsas. Estos ingredientes no solo enriquecen los sabores de los platos peruanos, sino que también cuentan historias de una tierra rica en diversidad y tradición. En fin, la cocina peruana es un viaje de descubrimiento culinario, lleno de sabores únicos y sorprendentes. Al comparar estos platos originales con las cocinas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas, ecuatorianas y venezolanas, podemos apreciar la diversidad y riqueza de las tradiciones gastronómicas de América Latina. Cada plato ofrece una experiencia sensorial única que refleja la historia y la cultura de Perú. Desde la sopa seca con carapulcra hasta la pachamanca, estos platos son un testimonio de la creatividad y el ingenio de la cocina peruana. ¿Qué te parecieron estos sabores ocultos de Perú? ¿Conoces algún otro plato peruano que debería estar en la lista? Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias culinarias. Y esto es solo el comienzo. Si creías que ya habías visto lo mejor, espera a descubrir lo que viene. Te dejo aquí 2 sorpresas que cambiarán tu forma de ver la gastronomía. Haz clic y sigue explorando.